Bueno, el próximo 8 de julio comienza la tercera edición del encuentro de música chilena Ciclo Neutral. Artistas nacionales como Prehistóricos, Pedro Piedra y Jepe se van a presentar en shows especiales. Esto es en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Vamos a conocer los detalles de este evento y también ahondar en la industria de la música nacional. Nos acompaña en CNN Chile el cantante Jepe. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comencemos por lo que comentábamos, este Ciclo Neutral, de qué se trata. Mencionábamos algunos de los artistas que van a estar y cuál es el fin de un poco también difundir tal vez artistas más nuevos también. Claro, mira, sucede que hace unos años atrás, si no me equivoco, hace 3 años atrás, el Ciclo Neutral o el Festival Neutral, que es el festival que hace mi sello, que se llama Quema Su Cabeza, empezó a hacer un festival que se llama Neutral, como digo, en marzo, y la verdad que resultó súper bueno en el GAM, siempre en el GAM, y muchos conciertos eran al aire libre, iba muchísima gente y todo pasaba en un día. Pero resulta que desde también hace, si no me equivoco, el año pasado, el director del sello, que es Rodrigo Santi, dijo, ¿y qué tal si hacemos un ciclo neutral también, un festival neutral en invierno? Pero claro, en lugares más cerrados, en lugares más íntimos, se puede decir. Y así fue como se generó este festival, que se hace en la sala 1, en la sala 2 del GAM, en la A2, y claro, con un lugar cerrado, un teatro que se escucha muy bien, y ahí hacer un artista por día. Entonces son varios días en que toca Pedro Piedra, toca Cristóbal Briceño, que es el cantante de Lo Hace Falso, Prehistórico, Niño Cohete, que son de Conce, un nuevo grupo que está en el sello ahora, Prehistórico y Protistas. Así que ahora es interesante que hay algunos consagrados, podríamos decirlo, y también algunos más emergentes. Se busca obviamente también de esa forma difundir y ayudar y apoyar tal vez a estos artistas más nuevos, como lo que tú señalabas, Niño Cohete, Prehistórico. De todas maneras, pero siempre este festival está ligado a las nuevas bandas y las bandas más clásicas del sello Quema Su Cabeza. O sea, Niño Cohete estoy seguro que va a empezar un trabajo con Quema Su Cabeza bastante interesante, o Prehistórico, o Protistas, que ya llevan un tiempo, pero van aparecieron después que nosotros, que yo y Pedro por lo menos, y Lo Hace Falso. Entonces, claro, es como ir apoyando lo nuevo, ir también reconociendo lo que ya tiene una trayectoria. Entonces un poco Jepe, tú hablas de tu sello, pero también tú estás relacionado a un tipo de música que podríamos decir independiente, el indie, que se habla ya como en el caso más a nivel internacional. ¿Qué tanta libertad crees tú y cuánto ha ayudado esa posibilidad a los artistas chilenos tal vez de lo que sucedía antes, cuando había mucha más crítica, cuando llegaban estos grandes sellos y muchas veces cambiaban un poco la esencia? ¿Crees tú que esta mayor independencia, valga la redundancia, ha ayudado a los músicos chilenos a tener mayor libertad, a sentirse más cómodos, más auténticos? Yo diría que sí. Creo que ser independiente tiene bastante poco que ver con el estilo musical. O sea, la música independiente no suena de una manera determinada, pero sí... No tiene por qué ser la misma. Claro, sobre todo en Chile, que la variedad es muy grande, en las generaciones post-2000. Yo creo que sí ha ayudado, por lo menos... es que, ¿sabes qué? Yo lo veo, en mi caso, como que nunca he tenido un apoyo de un sello muy, muy grande. Siempre he estado en el mismo sello, de hecho, en Quema Su Cabeza, y Quema Su Cabeza ha ido creciendo y madurando y profesionalizándose en el tiempo, tanto como yo lo he hecho. O sea, Jepe el año 2004, que fue el año que partí con este sello, con Quema Su Cabeza, era otra persona, otro proyecto muy distinto al que ahora. Lo mismo el sello Quema Su Cabeza, era un sello que con suerte sacó un disco que se llamaba Jepinto, que era mi disco, en realidad mi primer larga duración, y así fue avanzando, fueron entrando más grupos, también el personal del sello empezó a crecer. Ahora son, si no me equivoco, 6 personas o 7 personas, antes era solamente Rodrigo, y así yo creo que esa manera de crecer en la independencia se me hace como lo más natural, y en realidad no conozco otra realidad, y casi todos nosotros, o sea, Pedro, yo, Astro, Hace Falso, el Alex Zambante, la Javiera Mena, nos conocimos así en la independencia, y hemos seguido así, y hemos seguido avanzando en nuestro... también profesionalizando eso, no nos hemos quedado estancados 10 años atrás. Entonces, no sé, para mí la independencia es algo natural y como casi la única opción de ahora, y me parece que la libertad que da también es clave. O sea, es la clave de que por lo menos en Chile, en la generación post-2000, como te decía yo, hay un sonido y mundos tan particulares de un artista a otro, tan distintos, ¿cachai? No todos tocamos como Los Prisioneros, no todos tocamos como los Jaivas. Hay el Alex Zanguante, la Javiera Mena... Me gustaría profundizar.
¿A qué crees tú que se debe podríamos decir, espectro tan variopinto? Finalmente, hoy en día nosotros tenemos la posibilidad en Chile de escuchar distintos tipos de música, claro. Y todos ellos además también consagrados o con un nivel internacional bastante respetable, participando en los festivales más importantes, y que ya, por ejemplo, el caso tuyo, de estas personas que tú mencionas, de Javier Amena, de Pedro Piedra, se habla ya de esta generación que viene post de usted, después de ustedes, claro. Claro. Bueno, los años pasan y qué bueno que vayan apareciendo nuevos grupos y de la calidad que hay. O sea, Ñiño Cohete para mí a mí me sorprendió muchísimo. Había escuchado su nombre bastantes veces, pero desde hace una semana atrás empecé a ver sus videos. Me pareció que están increíblemente bien grabados. Tienen un concepto, bueno, aparte de la música, por supuesto, tienen un concepto estético y musical súper claro, y eso era algo que, o Marineros también, otro grupo, era algo que nosotros hace 10 años atrás no nos pasaba. O sea, siempre estábamos probando a ver qué onda si grabamos un video así, qué onda si grabamos así o asá. Probábamos todo el tiempo. De hecho, recién ahora, a mí por lo menos en mi caso, me he dado cuenta de que hay una cierta constante y cosas que voy a repetir porque me sirven, que me siento más cómodo, pero los nuevos grupos como que ya como que tienen una cosa, dices tú, una mayor seguridad, nosotros podemos con nuestra música, con nuestro estilo vivir un poco de esto, porque muchos también antes se discutía si es que efectivamente en Chile o en Latinoamérica tal vez se podía vivir de la música, porque habían, salvo siempre algunas excepciones, pero no era una cosa tan masiva. Yo creo que para mí ese no es tema. Para mí es como todas las carreras son difíciles y de todo es difícil vivir. No sé, para mí no existe una diferencia entre ser músico y ser ingeniero comercial o periodista, no sé, es lo mismo. De hecho, solo he sido músico toda mi vida. He estudiado derecho, he estudiado diseño, pero no me importa. O sea, como que de verdad yo he sido músico desde el momento en que tuve conciencia y no conozco la realidad. Me parece difícil y me parece fácil al mismo tiempo, y a mí me da la impresión de que cuando uno hace lo que quiere, en realidad ese tipo de preguntas no son tan esenciales, creo yo, como se puede o no vivir de esto, filo, yo lo voy a hacer, aunque me muera de hambre, aunque me vuelva multimillonario, ninguno de esos dos extremos me parecen necesarios considerar. Y ser músico en Chile, yo creo que por lo menos en esta etapa, en estos años, tiene un plus, que es como ese desprejuicio que hay en todos nosotros. Falta de referentes musicales, que también me parece súper interesante. Sí hay ciertos caudillos que son unos satélites brillantes súper interesantes, como la Violeta, Jorge González, La Ley o qué sé yo, los Jaivas, pero como que esa falta como de continuidad de escuela de sonido hace que los músicos chilenos post 2000 hagan realmente lo que se les da la gana y hayan insistido en eso y lo hayan hecho tan bien como lo han hecho hasta ahora. Ahora, tú pasaste por el Festival de Viña del Mar. Antes tal vez también era un escenario que se asociaba más a cierto tipo de música, a los grandes baladistas, o venían grupos internacionales. ¿Qué te parece que también haya sido un escenario, por ejemplo, para que haya estado tú, para que haya estado Manuel García? ¿Y cuánto contribuyó eso, por ejemplo, al tema de la masividad, que también se habla muchísimo dentro de la música? ¿Es así o no? Claro, yo diría que en un primer momento el Festival de Olmué y en un segundo momento el Festival de Viña son como los dos hitos, yo diría. Que se han instalado también a nivel mediático, claro, que se han instalado un poco en nuestra generación, como decir, chuta, si estoy en el Festival del Mue, wow, es todo un acontecimiento, una manera de mostrarse a gente que probablemente que difícilmente te pueda conocer de otra manera. Y el Festival de Viña, para qué decir, es uno de los festivales ya latinoamericanos más importantes, y claro, eso te da una exposición y en algunos casos una sobreexposición súper importante, que hay que saber manejarla, pero yo diría que el saldo es positivo, absolutamente. O sea, yo aparecer este año en el Festival de Viña creo que tenía mucho sentido, y me sentí muy cómodo. El canal y el festival mismo, la organización, me hicieron sentir muy cómodo, me respetaron muchísimo, lo cual lo agradezco, y nunca he dejado de agradecerlo y nombrarlo en el programa y el que sea. Y la verdad que sí, tuvo mucho sentido, y la exposición y sobreexposición, como te comentaba hace un rato, que tuve, tiene un saldo absolutamente positivo. O sea, ahora las personas me conocen más y tienen la posibilidad de youtubear alguna canción mía, algún video, que hay muchos, y la verdad que la respuesta es buena. O sea, ¿y tú notaste ese como cambio, ese salto, o sea, post Festival de Viña? ¿Hay una diferencia marcada o no es tan así? Yo diría que sí. O sea, hay la gente común y corriente que no me
melómano ni eso, me conoce y como que me toca de repente que caminando por la calle alguien dice, oye, mira ahí a Jepe, ese de la canción, no sé cuánto, ¿cachai? Ese tipo de cosas yo creo que son gracias al Festival de Viña y está bien, está súper bien, yo lo disfruto, la verdad. Creo que es súper bueno, o sea, probablemente Viña del Mar sea una de las presentaciones, si no la presentación más importante de mi carrera, así que esto me parece increíble. Ahora, hablábamos un poco de lo que pasa tal vez con estos escenarios locales, acá en Santiago principalmente, también hoy día vas a estar en el Festival de la Radio 1. ¿Qué está pasando en regiones? ¿Hay algo también de tener buenos lugares donde ir a tocar? Salvo las grandes excepciones que sabemos que son un poco Concepción, sin duda que para muchos es un nicho importante del rock sobre todo, y el caso de Valparaíso. Pero en el resto de nuestro país, por ejemplo, cuando Jepe va y dónde toca, ¿cuál es el recibimiento del público? ¿Se está acercando también a otros lugares que sean más allá de las grandes ciudades? Sí, mira, ¿sabes qué? A mí llama la atención de que últimamente, en los últimos 2 años, la mayor cantidad de tocatas fuera de Santiago son en el norte, y son en Iquique, Antofagasta, La Serena. Se repiten, dice. Claro, y en general son tocatas gratis, o sea, que tocatas que son en la plaza para todo el mundo. A mí me da la impresión de que tiene que ver con las minas de, qué sé yo, las minas grandes que hay allá, donde quieren poniendo las lucas. Para el sur es más complicado, pero yo diría que por lo menos hasta Conce, quizás hasta Puerto Montt, se da relativamente fácil ir a tocar y qué sé yo. Pero ya ir a Chiloé, o sea, bastantes bajas posibilidades de ir, me encantaría hacerlo. Y el año pasado también tuve la suerte de ir a Coyhaique, de ir a Punta Arenas a tocar, gracias a un programa que había también de tocatas por todo Chile. Pero sí, yo diría que al norte es más fácil, pero falta todavía para que músicos como ustedes o toda esta escena de la cual se está hablando, sobre todo del pop o de la música independiente de nuestro país, tengan la posibilidad de ir a otros escenarios que no estén solo concentrados en las grandes ciudades. ¿Sabes que yo creo que pasa lo que pasaba en Santiago hace un rato, que es que la gente tiene muchísimo interés, pero muchísimo interés. O sea, digamos, los comentarios que tengo, ponte tú en Instagram o en Twitter, son generalmente como, oye, ven a Conce, oye, no, ven a Temuco, ven, ¿cachai? Como que el entusiasmo es demasiado. Yo creo que esto, por supuesto, que va a desembocar en un corto tiempo más, pero yo, en mayor cantidad de visitas a esos lugares. O sea, así me ha pasado a mí, por lo menos. Últimamente he ido mucho más, como te decía yo, a Iquique, Antofa, La Serena, también a Concepción, también a Puerto Vara, inclusive he ido muchas veces, no sé por qué en particular ahí, o a Talca, bueno, queda relativamente más cerca, pero bueno, Chillán también he ido mucho, Talca sobre todo, pero yo creo que el interés es gigante, o sea, la euforia por los músicos o la manera en que lo disfrutan es tan fuerte en Conce, como en Iquique, como en La Serena, como en Santiago también, por supuesto. Yo diría que es un súper buen momento, como que el público también ha madurado. No se puede decir que se ha profesionalizado mucho el público, pero sí el público quiere... Hay un interés, pero ya instaurado, absolutamente. Y me llama la atención porque cuando yo era más chico, que sé yo, en los 90, me acuerdo que cuando iba una banda a tocar a mi colegio, y una banda del colegio que tocaba canciones, en general los covers se recibían súper bien, pero cuando tocaba canciones propias era como, no sabe, toca el cover de no sé qué, Nirvana, qué sé yo. Y ahora es como, por favor, toquen canciones propias, o todo el mundo lo asume, lo asume como natural el hacer música propia. Así que yo diría que un súper buen momento, y lo mejor de todo que esto, yo diría que tiene un súper buen futuro. O sea, hay un futuro auspicioso ahí que músicos y públicos están yendo hacia un lugar, por lo menos a mi parecer, bastante positivo en términos de creatividad, en términos de interés por el público, y va bien la cosa, creo yo. No sé hasta dónde va la industria, en realidad me importa bastante poco, pero público y músicos van súper bien. Y en ese sentido, tocando un tema que tú planteas, el tema del futuro, de la difusión de la música chilena, hay un debate interesante que se está dando con respecto a exigir ciertas cuotas mínimas, por ejemplo, sale el 20% de la música nacional. ¿Crees tú que eso es un avance que podría ayudar a la música chilena? ¿Cuál es tu opinión personal respecto a ese tema? Yo creo que en Chile hay una cierta, hasta cierto punto, una crisis de identidad. No sé si eso tiene que ver con que la gente escuche más o menos folclore. No sé si tiene que ver con eso. Para mí, Buddy Richard es tan importante como Violeta Parra.
o sea, por supuesto que son dos artistas súper distintos, pero tienen mucha relevancia uno y otro en su mundo. Entonces, creo que sin duda que la música ayuda a que la identidad crezca y que el interés que antes discutíamos crezca también o tenga un asidero mayor. Pero no sé, me parece una solución, pero no estoy muy a favor de imponer las cosas. O sea, hay que tener cierta, digamos, tiene que haber una sutileza en eso y creo que primero debería, creo yo, madurar la industria. Creo que la industria como que está en un momento muy amorfo y muy indefinido, no sé si anárquico o qué, pero falta como instaurarse, saber cuál es la industria en Chile. O sea, hay países como México, como Argentina, como Brasil, que la industria uno sabe cuál es, cómo se mueve, qué sé yo. Entonces, de pronto, la relación que hay de un músico directamente con la radio es como... es raro, ¿cachai? Que en general hay una cosa que me dijo un personaje relacionado a la radio, y me dijo, oye, en realidad los músicos chilenos no escuchan radio, y es verdad. Entonces como que es difícil imponerle algo a una institución que no... Pero dentro de las cosas que se están discutiendo aportan, uno de ellas va en uno de los temas que tú estás tocando, que es tal vez que se exija también la difusión de artistas más jóvenes, sí, o que no se toquen los mismos de siempre, que se está analizando también dentro de los detalles de esta ley. Sí, de todas maneras. O sea, ¿eso para ti sería importante? Sí, creo yo que hay áreas como, por ejemplo, el jazz chileno o la música de cámara o la música clásica chilena o sinfónica, que en general pasa que la gente cree que no hay, pero la verdad que sí hay muchos grupos de jazz, mucha creación también, mucha compositor de música clásica contemporánea inclusive, que es súper importante, y yo diría que instancias como el 20% que se le exige a la radio para mostrar música va a potenciar que haya mayores y mejores grabaciones de música clásica y jazz. ¿Te parece una buena medida? Me parece una buena medida, sí. Pero hay que tener un cuidado ahí como se exige. No sé si de golpe sea la mejor manera, pero bueno, me parece una súper buena... Está en análisis, sabemos que además también hay intereses también de algunos, sobre todo quienes asocian a las grandes radios están ahí también un poco más reticentes. Bueno, es un debate interesante que se está dando en nuestro país respecto al tema. Me gustaría hablar de lo que va a pasar en el Caupolicán. Para muchos tiene un significado especial tocar ahí. ¿Por qué? Sí, bueno, es un escenario importantísimo. Es un escenario, yo diría, clásico que todos los artistas chilenos, bueno, también internacionales, pero particularmente los chilenos de esta generación lo han tomado como un lugar de consagración hasta cierto punto, o realmente ahí uno se prueba, ¿cachai? ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué crees tú de consagración tiene que ver con porque no es necesariamente el escenario más masivo, claro, donde tú vas a tocar? Yo diría que el paso del escenario anterior en términos de cantidad de gente que entra en un lugar hasta el Teatro Caupolicán es muy grande la diferencia. O sea, el Caupolicán, si no me equivoco, deben caber unas 4.000 personas, una cosa así, y el escenario que viene antes, que podría haber sido el Teatro Oriente, o en este caso, o ahora último, la Cúpula, en la Cúpula caben 1.000, por ejemplo, y en el Teatro Caupolicán caben 4.000, entonces chuta, la diferencia de 3.000 es bastante grande. Entonces ahí uno realmente prueba qué tipo de convocatoria tiene. Entonces, por eso, como no hay un lugar entre medio, es como realmente chuta, vamos a ver qué pasa. Entonces, por ese lado súper importante, y por otro que también es un escenario que es súper significativo. O sea, yo creo que desde el Manuel García hasta... ¿quién me ha tocado ahí? Bueno, han hecho muchos artistas ahí, el Nano, qué sé yo, como que ahí realmente como que se da un paso súper importante. Yo diría que es tan importante como tocar en Viña, como tocar en Olmué, ese escenario. Para finalizar, antes hablaba siempre de la internacionalizar la carrera de los artistas. Muchos tenían que ir a radicarse en México para finalmente difundir, y se asumía también como un paso lógico. ¿Qué está pasando ahora con eso? No es tan necesario porque los músicos chilenos están tocando mucho, lo estamos hablando en nuestro país. Esto de radicarse afuera, por ejemplo, a ti, ¿tú lo has pensado? ¿Es necesario o ya no tanto? La verdad que yo creo que hasta es un plus hacer música desde tu país hacia el mundo. Es como últimamente se ha dado de esa manera, que es como yo de Chile siento acá mucha mejor música que si estuviera en otro lado, o sea, en México, ponte tú. Hasta ahora siento que ir de visita a México una temporada hace que la prensa mexicana, en este caso, se interese mucho más, y lo mismo el público, como que
Como que cuando viene un extranjero, lo mismo que pasa en Chile igual, es como que, ponte tú, si, no sé, Damon Albarn, el cantante Blur, viviera en Chile, sería bastante distinto el interés que hay por su carrera, ¿cachai? Es como eso un poco, pero en realidad lo que pienso y lo que siento yo es que cuando uno hace música desde Chile para el mundo es mucho más interesante y lo hace, por lo menos en mi caso, siento que acá se me ocurren las ideas, no afuera. Entonces, en términos creativos es súper importante vivir, estar en el país en que uno nació y se desarrolló y profesionalizó, etcétera. Ir de visita largas temporadas a México, donde tú 3 meses en México, perfecto. O ir, por supuesto, que a Argentina, o a Brasil, o a Estados Unidos. Yo creo que esas visitas de 1 mes, 3 meses, o 3 semanas, 2 semanas, basta, ¿cachai? Y me parece más interesante estar en el país. Por lo menos en Chile es muy interesante esa música. Y sobre todo cuando ese país te inspira, que es un poco también lo que sabemos que es tu caso. Jefe, te queremos agradecer muchísimo la posibilidad de conversar y Muchas bueno, ahí gracias. están todas también lo comentábamos, dónde poder escucharte durante este fin de semana, en el día de hoy y Claro. la próxima semana. Hoy en el Festival Radio 1, que cumplen 6 años al aire, va a estar Nicole, Chancho en Piedra, Nano Stern, Los Jaiba, la Sonora Palacio. Luego el 11 de julio en el Ciclo Neutral se acabaron las entradas, pero bueno, quedan entradas para Prehistórico y para Protista. Y luego la próxima oportunidad sería el 11 de octubre, que es lejos, pero tampoco el tiempo pasa rápido. Sí. El 11 de octubre en el Teatro Caupolicán, donde vamos a hacer un show larguísimo, qué sé yo, y ya van a ver los afiches en la calle y más publicidad al respecto. Ya, pues perfecto. Gracias a ti. Gracias por estar junto a nosotros. Nos vamos al corte y ya volvemos.